Mi querido Silva, bienvenido a True Growth Podcast. Un placer tenerte aquí para platicar sobre Early Stage Investing. ¿Cómo estás? Gracias, amigo mío. Muy bien. Qué gusto volverte a ver. Aparte de que somos vecinos por acá en Austin, Texas. Así es, una grabación remota con algunas millas de distancia, Muy pero bien. encantado de platicar contigo. Como te contaba, estamos haciendo este especial en Early Stage porque queremos darle a la gente, a todos los emprendedores de habla hispana, una perspectiva sobre el mercado, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando a nivel venture capital, que obviamente tiene un impacto súper fuerte en early stage, ¿no? El número de deals que se ha hecho en 2023 ha bajado muchísimo en comparación a 2022 y evidentemente a 2021. Se habla de un periodo de ajuste, pero pues quería platicar contigo para tener tu punto de vista y más que nada que nos platicaras lo que están haciendo con Dux y cómo evalúan ustedes oportunidades. ¿Por qué no empezamos por ahí? Cuéntanos un poquito sobre Dux Capital. Encantado. Aparte, creo que vale la pena mencionar que nos conocemos desde niños, del DF, que estábamos por allá juntos. Y me da mucho gusto ya estar aquí juntos. Entonces, claro, Igualmente. encantado y muchas felicidades por lo que estás haciendo, por toda la comunidad. Un gran saludo, porque lo que vale la pena aquí es la comunidad que nos está escuchando y no necesariamente los que hablamos. Entonces, muchas gracias por oírnos y ojalá esto les sirva a toda la comunidad. Entonces, nosotros, Dux es un fondo de Venture Capital. Lo empezamos Daniel Santamarina y yo en 2016. Yo venía regresando de mi maestría en Europa. Daniel venía saliendo de una de sus startups y previo a eso yo era investment banker. Entonces, la verdad es que en 2016 nos juntamos en un Fishers de la Ciudad de México y ahí entre la buena comida le pusimos nombre al fondo y decidimos que el mejor lugar para unirnos de un emprendedor y un banquero era hacer un venture capital. Entonces le pusimos Dux al fondo. Dux quiere decir líder en latín, y empezamos, nunca hemos sido millonarios, empezamos sin lana y empezamos de cero. Todo lo que te voy a contar es con nuestro sudor y con nuestras manos y con todo el equipo y con la comunidad que tenemos. Entonces hicimos un primer fondo en 2016, lo estructuramos, nos tomamos 2 años para estructurarlo y en 2018 hicimos nuestra primera inversión, queriendo decir que nuestro vintage year del fondo 1 fue 2018, es 2018. Entonces hicimos un primer fondo en el que aprendimos muchísimo, fue nuestra prueba de concepto. Hicimos 1000 errores, de los cuales aprendimos fuertemente. Hicimos 17 inversiones en toda la región. Y lo más importante es que creamos una marca, creamos una experiencia, creamos un fondo, pero sobre todo un posicionamiento en los emprendedores latinos. Cuando Daniel y yo iniciamos, teníamos que salir a la calle a buscar emprendedores y hoy en día, gracias a Dios, todo el pipeline se ha vuelto orgánico, se ha vuelto inbound. No quiere decir que no buscamos, siempre estamos buscando. Y cuando un emprendedor latino va a levantar una ronda, pues nos volvemos una de sus opciones, de buenas opciones, por lo menos saben quiénes somos y para mí eso es de lo más satisfactorio. Entonces hicimos ese primer fondo, del cual de esas 17 inversiones, 10 las hicimos en Estados Unidos, 7 en Latinoamérica. Y cuando terminamos de invertir ese primer fondo, decidimos migrarnos a Estados Unidos porque encontramos una gran oportunidad y vamos a platicar de eso. Y levantamos nuestro segundo fondo, estamos levantando nuestro segundo fondo, decidimos escoger Austin y ahora nuestro fondo 2 invierte en latinos en Estados Unidos primordialmente y también latinos en Latinoamérica. Ese es un poco el Oye, background. déjame pararte ahí primero que nada, gracias por el background. Y algo que me surgió ahorita la duda y que me encantaría entrar más a detalle es en lo que mencionaste. Dijiste, nosotros no somos de lana, nunca hicimos de lana. Lo que hemos hecho ha sido con nuestro sudor y trabajo, ¿no? Eh, Primerizos en Venture Capital, tú tenías obviamente un background interesante de investment banking. Santa Avenida Emprendimiento es un gran match para un fondo de inversión, ¿no? Tienes la parte de financiera con los retornos, la estructura del fondo, etcétera, y por el otro lado tienes la parte operacional que trae Santa a la sociedad. Pero cuando ustedes levantan dinero, y esto me interesa muchísimo a título personal, pero también creo que muchos emprendedores se olvidan de esto, es que los fondos,
también son emprendedores hasta cierto punto y también pasan por el mismo martirio de levantar dinero que pasan las startups, ¿no? Entonces, siendo ustedes primerizos, después del Fishers, que dicen se va a llamar Dux, el fondo, vamos a levantar capital. ¿Cómo se ve esa aventura para ustedes? O sea, ¿con qué credenciales llegas y levantas dinero? ¿A quién te acercas? O sea, ¿cómo funcionó? Güey, tocaste el punto más sensible, porque es lo más difícil que he hecho en mi vida. O sea, mi papá, que es uno de mis héroes, dijo, es que, güey, te metiste a lo más difícil de finanzas, y creo que ha tenido siempre razón, porque todos los odds están en tu contra. O sea, cuando no tienes track record, porque trabajar en un banco, en VC no es track record. O sea, evidentemente sabes hacer inversiones o sabes la parte financiera, todo dar, pero ese track record tiene cero. Entonces fue lo más difícil que he hecho en mi vida a nivel profesional, ha sido levantar el fondo 1, justo por lo mismo. Tienes que salir a ver gente, y lo primero que te dice la gente es saber dónde están los ladrillos en donde estoy invirtiendo. Entonces ahí empezamos mal, ¿no? Porque si eres un founder, por ejemplo, con tu startup, generas una emoción importante en esa persona. Pero como fondo le dices, a ver, voy a recabar dinero para invertir en startups futuras de tecnología, pues, güey, la verdad es que no generas una emoción tan alta, ¿no?, en esa persona. Entonces, ese es los primeros 2 puntos. Luego, y ya te doy un poco de datos. Yo fui a ver a 650 personas, Daniel y yo y nuestro equipo, para que nos invirtieran 21. Entonces, vale, de esas 650 personas, instituciones, family office, o sea, me refiero a LPs en general, sobre todo las personas físicas, la mitad no sabía lo que era venture capital en ese entonces, o no estaba tan familiarizado, o me respondía, oye, la verdad es que como no conozco el venture capital, no invierto. Entonces, todo va en contra, ¿no? Entonces, levantar un fondo, fíjate, nosotros invertimos en 17 startups. Es como si levantaras 17 rondas de founders al mismo tiempo. Entonces, ya los emprendedores cada vez saben más de esto, pero se vuelve bien difícil. O sea, no dejamos de ser nosotros también founders, ¿no? Que tenemos que levantar capital de algo que no genera tanta emoción como si te hablara de una startup de AI en Latinoamérica. Pero a ver, o sea, una de las cosas que debe de haber sí o sí en un pitch deck de startups, y esto lo sabes tú mejor que yo, es ¿qué estás haciendo? ¿Cómo lo haces mejor que lo que ya existe? ¿Y por qué eres tú la persona ideal para hacer eso, cabrón? Cuando pienso en un pitch deck de un fondo de inversión como el que estaban levantando ustedes, ¿cómo se ve eso, güey? O sea, es de, güey, nunca lo hemos hecho, pero creemos que es una buena oportunidad. ¿Cómo lo vamos a hacer mejor? Y sobre todo, ¿cómo nos vamos a diferenciar? Porque, a ver, en México no hay tantos fondos hoy, había menos en 2016, cada vez surgen más. Pero a nivel mundial, o sea, en Estados Unidos, el último número que chequé, en la costa oeste de Estados Unidos, había, si no estoy mal, 60,000 fondos, güey. En la costa oeste, ¿no? Entonces, dices, güey, o sea, oportunidades para invertir en venture capital para alguien de lana, había muchísimas. ¿Cómo te diferencias, güey? ¿Cómo haces ese pitch para decir, nosotros somos un fondo al que tienes que meter lana? De acuerdo. Mira, gran pregunta porque justo resume lo que te decía. Entonces, la forma, y me acuerdo mucho de una de las peores juntas que tuve en mi carrera de como fund manager, que una persona se paró, que le platiqué del fondo en esa época, y me dijo, ¿sabes qué? Me das hueva. Y perdón por la grosería, pero así me dijo, literal. Y dice, la única forma en que vas a tener éxito es cuando alguien de mucha lana o alguien fuerte crea en ti, tome ese voto de confianza, no le interese mucho tu presentación y vaya a creer en ti, ¿no? Que es una parte bien importante de emprendimiento. Yo lo primero que veo son los equipos, siempre. Yo invierto en los equipos. ¿Y qué crees? Que tenía toda la razón. O sea, bueno, no creo que le daba hueva, pero bueno, fue esa su respuesta, literal. Y entonces eso es lo que sucede. Cuando eres un fondo que no es un spin-off de un family office, o que no tienes un single LP, que también es común, o cuando no tienes dinero, pues es más difícil. En nuestro caso fue así. Entonces las primeras personas que creyeron en nosotros fue porque creyeron
en nuestra pasión, en la forma en que estábamos presentando lo que nos gustaba, la unión de Daniel y mía y con el resto del equipo, echarle ganas, si teníamos suerte, chance esa persona nos conocía. De hecho, la institución que creyó en nosotros, esos primeros no nos conocían en lo personal y creyeron en nosotros. Entonces es mucho lo mismo que yo veo en una startup, también se ve en los fondos, en cuestión de quién eres. Porque todo lo demás, como es tan early, pues cualquier otro fondo que tenga un año de track record ya te ganó ese deal, es inversionista. Entonces nosotros, fácil, nuestro primer inversionista fue el gobierno de México a través de el extinto INADEM, junto con un family office que sigue con nosotros hoy, y esas dos fueron catalíticos para el resto del fundraising. Y ahí se vuelve el snowball effect. A mí no me gusta la palabra FOMO, y nunca he sido ese, pero el snowball effect, cuando ya empiezan a entrar inversionistas, es más normal que el tercero, cuarto, quinto, hasta el 20 entre menos difícil. Jamás voy a decir fácil. Oye, a ver, tú eres, o sea, te conozco y eres bueno para vender, cabrón. O sea, tú, o sea, lo traes en la sangre, güey, y eres bueno para vender y para nada eres un güey penoso en lo más mínimo, o sea, vas para adelante y haces las cosas, ¿no? Eh, en un periodo en el que antes de que invierte el INADEM, antes de que invierte ese Family Office, estás vendiendo, pues ilusión, güey, ¿no? Y después de haber visto a 600, bueno, no a 600, pero después de que haber visto a 100, y estoy seguro que viste más de 100 antes de que el primero cayera, esa ilusión, pues como cualquier emprendedor, cualquier founder, está cañón encontrarla, güey, ¿no? O sea, empiezas a dudar de ti, empiezas a dudar de la idea, empiezas a dudar de todo el mundo. Y no solo tú, ¿no? La gente cercana te empieza a decir, me acuerdo que cuando comimos hace poco me decías, güey, mi hermano me decía que estaba loco, güey, o sea, ¿qué demonios estaba diciendo? O sea, ¿cómo mantenías, y esto que puede servir como consejo para emprendedores, cómo mantienes la barba en alto cuando todo el mundo te está diciendo no, güey? Y tú no quieres quedar como aquel loco que, pues, güey, morí y acabé homeless porque no quise soltar mi idea de poner un fondo de inversión. Pues bueno, Fer, antes que nada, gracias por las flores que me echas. Hubiéramos podido empezar por los miles de defectos que tengo, pero bueno, las ventas siempre me han encantado y siempre las he llevado ahí. Fíjate que el positivismo y el entusiasmo, en mi caso, siempre los mantuve en alto. O sea, cuando tienes una pasión, tan arraigada y tan fuerte, creo que eso es lo que te hace vivir y te hace resistir. 2017 fue el peor año de mi vida y te lo conté en esta comida con un poco más de detalle, pero 2017, cuando mis tarjetas de crédito, los mínimos eran $6,000 al mes, el peor mes, cuando estaba viviendo en el cuarto de cuando era niño y siempre le he dado gracias a mis papás de que me lo tomaron en la casa, teniendo 34 años todavía en casa de mis papás, socialmente sin poder moverme porque no tenía un centavo para salir. Ahí conocí a mi esposa, ella vivía en Bosques de las Lomas, yo vivía en la Magdalena Contreras, en coches se hace 40 minutos, no te cuento cuánto se hacía en pecero o en taxi que no me alcanzaba. Entonces, esos momentos para mí fueron los momentos que hoy en retrospectiva agradezco más. Porque ahí es ese Valley of Death que yo también viví, que viven los emprendedores, o vivimos los emprendedores. Creo que es luego necesario vivirlo, porque ahí es donde te vuelves fuerte, ahí es donde te vuelves bulletproof y ahí es donde realmente pones tus valores, tu humildad enfrente de ti y dices, ¿seguimos o me regreso al banco? ¿No? En mi caso, o me regreso al corporativo, a donde esté el emprendedor. Entonces esa pasión, esa chispa, si no la pierdes, te tienes que agarrar de ahí para ir para adelante. La lana la consigues, yo hasta una agiotista fui a dar para poder financiar todo esto, como 5 o 6 tarjetas de crédito. O sea, la lana es súper necesaria, pero no es lo importante. Entonces esa pasión es lo que a mí me hizo seguir adelante cuando todas las variables están en mi contra, ¿no? Empezando por no poder pagar las cuentas mensuales, sino pues, estar negativo todo. Es más, algo muy personal, creo que hasta el mes pasado es la primera vez que he estado en números no rojos, en números azules. 7 años. La verdad, sí, o sea, te entiendo, yo he pasado por las mismas y es durísimo, cabrón. Y algo que dices que es muy cierto y que realmente cuando estás en esos momentos no lo crees, la lana no es la respuesta, güey.
porque lo único que puedes pensar es eso, es de, güey, pues es que debo hasta los calzones, y no veo por dónde y no veo cuándo va a tener, cómo no va a ser la respuesta. Por supuesto que la respuesta, pero no es, ¿no? O sea, la lana sigue al trabajo y a la dedicación, ¿no? Pero algo que sí, la verdad, a mí, o sea, lo admiro mucho y me cuesta trabajo es el estar en esa situación y recibir nos. Creo que es muy fácil el decir, sabes que la gente debe de tener razón. Y algo que yo siempre he dicho es que, y un dicho que me encanta, que me dijo un profesor de la universidad, fue que la diferencia entre el perdedor y el ganador es únicamente no, ¿cómo era? La diferencia entre el exitoso y el necio es únicamente el resultado, pero que realmente el proceso es el mismo, güey. Entonces, ¿dónde diferencias cuando ya estás siendo un necio y dónde encuentras el break-even para que realmente Claro. alcance el éxito, ¿no? Es bien complicado, cabrón. Sí, aparte tienes mucha de tu gente más cercana, la tienes diciéndote, güey, ya, next, regrésate. Entonces, siempre Sí, los nos. ¿Y qué crees? Para los emprendedores, el hecho de que un VC o un inversionista invierta de 150, invierte en una, como es nuestra razón de inversión, se vuelve en contra, aunque seas increíble, chance ese fondo se va a equivocar, te dice que no, porque le tiene que decir que no a 149. Entonces, es terrible la ecuación. completamente. ¿Y cómo llevas, antes de entrar al tema de Dux en Estados Unidos y la oportunidad de los latinos, cómo todo esto que has vivido y la empatía de 600 personas que tuviste que ver para tener 21 CIS, cómo la llevas a la práctica en Dux cuando estás viendo emprendedores? Mira, es exactamente ese mismo funnel, pero hacia nosotros, ¿no? Entonces, yo lo llevo a la práctica con un punto bien importante que desde que empecé mi carrera siempre lo hemos puesto como uno de los valores más importantes del fondo. Porque cuando vas a hacer un pitch, y a mí me pasó en esas personas que fui a ver, y no te pelan, no te dicen que sí, no te dicen que no, te tienen ghosteado, es para mí una falta de respeto y dos, es frustrante. Entonces, uno de los valores más fuertes que tenemos en Dux, y seguro nos hemos equivocado, no te estoy diciendo que somos perfectos, es darle el respeto al emprendedor de un sí, de un no y siempre el por qué. Yo prefiero siempre un no rápido a un sí de un año o de 2 años, siempre. O un sí que me costó 7 cenas y 50,000 pesos, literal, caso real, para que me dijera que no, que me dijera que sí, es frustrante. Entonces, yo llevo a la práctica eso, respetando al emprendedor, porque aquí el rockstar no es el LP, el rockstar no es el GP, o sea, el fondo, sino el rockstar es el emprendedor. Entonces le tienes que dar el mayor respeto en el camino para ser ágil. El tiempo y el dinero es lo que menos tiene el emprendedor. Entonces tienes que ser ágil y si vas a invertir, hacerlo rápido y si no vas a invertir, también responder rápido. Y eso lo dicta simplemente la institucionalidad de un fondo. Entonces, para nosotros eso lo llevamos a la práctica para que no se frustren tanto de que me gosteó y a este cuate le vale gorro mi empresa, no me tomó en cuenta, no me respetó, y entonces eso nosotros lo llevamos a la práctica, mucho de la vivencia que tuvimos de gente que nos hizo eso, también a nosotros. Entonces ese punto para mí Sí. es primordial en cómo llevo a la práctica esa vivencia de mis nos a hoy. No está mal que digas no, pero dilo rápido, dilo con la verdad y dilo con un buen feedback. Claro, no hay peor proceso que el de un fondo que ya sabe que no va a invertir o probablemente no sepa que no va a invertir, pero que te diga, mándame tus financieros, oye, y ahora mándame una lista de clientes, y ahora quiero hablar con el co-founder, y ahora no es que todo eso está bien, es parte de un due diligence, pero que te termine diciendo que no por una razón que sabían desde un inicio, ¿no? Terrible. Eso es horrible. O sea, como emprendedor, si algo no tienes es tiempo, si algo no tienes es, o sea, energía que estar perdiendo y en un proceso en el cual te engañan es sumamente desgastante, ¿no? Totalmente. Oye, Nosotros, cuéntame algo sí, perdón, dale. nada más iba a cerrar con que nosotros para eso lo que hicimos fue meter tecnología al fondo. Nuestro primer funnel
nuestros árboles de decisión nos ayudan a ser más ágiles para que en cuanto haya interacción humana ya tengamos toda la información que necesitamos para un sí y para un no. Obviamente sí hay nos que se convierten en sís y al revés, pero bueno, eso lo dicta el due diligence, el chiste es también ser ágil ahí, ¿no? Y siempre comunicarte bien en qué proceso estás. Y con eso resuelves ese problema. Me gusta eso. Me gusta. Y sobre todo la parte de early stage que, pues obviamente escogieron ustedes la parte más arriesgada, ¿no? De todas. O sea, invertir los growth funds que invierten en series B para arriba. Pues obviamente hay mucho riesgo porque pues la cantidad de dinero es muchísima, ¿no? Las series son mucho más grandes, probablemente por un porcentaje de equity menor, menor control de la compañía, lo que quieras, pero en early stage hay tantas incógnitas en las empresas, tantas cosas por solucionar, probablemente un modelo de negocios que va a pivotear, pero pues que tienes que tener esa mezcla como inversionista entre ciencia y arte, ¿no? De la ciencia de yo sé que tienen que existir estos factores para que en esta industria pueda funcionar una idea como esta, y el arte de ver que el emprendedor y su co-founder o su equipo son las personas adecuadas para poder ver si no va por ahí y hacerlo a tiempo y poder encontrar una respuesta, ¿no? Que eso es dificilísimo, súper, Así súper es. complicado, ¿no? Me encanta cómo lo ves, 100%. Oye, entonces en Dux empiezan en México, Fondo uno, hicieron varias inversiones, son 21, yo estoy mal. 17 en el primer fondo. 17 inversiones en el primer fondo, ya tienen un exit, por el cual felicidades. Gracias. Y después viene el segundo fondo y deciden cambiar de enfoque en términos de mercado, ¿no? Venirse a Austin e invertir en latinos en Estados Unidos. ¿Cuál es el trigger de esa decisión? Gracias. Pues mira, fueron 50-50. El 50% fue por la parte profesional. Nos dimos cuenta de una oportunidad magnífica en Estados Unidos, porque si bien Estados Unidos es la primera potencia para venture capital del mundo, pues queríamos jugar, ya estábamos jugando en esas ligas, pero queríamos hacerlo ahora físicamente y ya realmente hacerlo acá. Entonces, esa primera oportunidad la vimos con un número que se me hace muy interesante, que es que los latinos somos alrededor del 18% de la población de Estados Unidos y menos del 2% del capital, de venture capital, va a nuestra comunidad. Entonces se volvió un Blue Ocean espectacular, porque hay bien pocos fondos latinos, sobre todo para latinos. Hay varios fund managers latinos en Estados Unidos, pero hay poquititos fondos. Yo no conozco más de 10 fondos de latinos para latinos. Entonces dijimos, vamos a hacerlo. Escogimos Austin, y siempre lo digo, en todos los eventos que voy aquí en Austin, soy el único fund manager latino en el cuarto. Y que invierte en latinos, el único. Entonces, esa parte me gustó mucho porque fue una oportunidad que vimos masiva. La otra oportunidad también fue a nivel personal. La verdad es que quisimos cambiar de aires, quisimos irnos a una ciudad como la que es Austin, donde tienes una infraestructura increíble, donde tienes una seguridad magnífica, y queríamos también probar, nunca habíamos vivido en Estados Unidos, mi esposa, mis dos hijos y yo, también fue una decisión personal venirnos para acá, ¿no? Entonces fue por ahí. Y una tercera que no fue oportunidad, sino más bien una necesidad, fue que desgraciadamente la industria venture capital sufrió fuerte en la nueva administración. Por ejemplo, el INADEM, como saben, lo eliminaron. Eso fue un gran golpe para los emprendedores y para los fondos. Si yo puedo hablar bien de una institución y de una chamba que se hizo muy bien, fue del INADEM, junto con NAFIN, de hecho, son los inversionistas. El eliminar esa institución no ayudó a la industria. También hubo temas impositivos, ¿no? Temas de impuestos que no ayudó a que los fund managers y los fondos internacionales como el nuestro fuera lo óptimo estar por allá. Y también no sé si recuerdas que parte de los fideicomisos públicos tuvieron un poco de riesgo de querer ser quitados, entonces también esa parte no nos ayudó, entonces por eso decidimos irnos a México. Irnos a México. Esto lo pongo como el último punto,
porque pues siempre soy muy positivo, ¿no? Entonces fue por puras cosas positivas. Que a ver, ahí el primer punto del Blue Ocean, que estoy 100% de acuerdo, estaba leyendo que los siguientes, creo que son 20 años o un poquito más, va a haber más de 105 millones de latinos en Estados Unidos, ¿no? O sea, eso es ya el tamaño de México hoy, ¿no? Un poquito De menos el acuerdo. tamaño de México hoy. Eh, a mí me encanta que lo ves como un Blue Ocean y como una oportunidad el que haya pocos fondos en, invirtiendo en latinos en Estados Unidos. Ahora, me encantaría la pregunta que seguramente te hacen cuando estás levantando el fondo 2 es, ¿y por qué crees que es eso, güey? ¿Por qué no hay más gente? Si es gran oportunidad, ¿por qué no hay más gente invirtiendo en latinos en Estados Unidos, ¿no? Los demográficos, el GDP, el nivel de educación, etcétera. ¿Por qué no hay más gente invirtiendo en latinos en Estados Unidos? ¿Y por qué tú crees que es una buena oportunidad contra otras personas que no lo ven así? Sí, me encanta. ¿Cómo respondes eso? Yo lo respondo diciendo que porque muchos toman el camino fácil. Y no lo estoy diciendo negativamente. Si yo abriera un fondo para invertir en puros graduates de Stanford, que habemos muchísimos latinos, pero no somos mayoría. O un fondo que solamente invierta en startups que van saliendo de YC y listo, pues es un camino fácil, y repito, no lo estoy diciendo negativamente. ¿Por qué? Porque el latino desgraciadamente está underrepresented en Estados Unidos. O sea, los números de latinos que vemos en Estados Unidos son bastante bajos. Menos del 2% de los fund managers en Estados Unidos son latinos, eso es bajísimo. Entonces yo creo que es por eso, ¿no? Y la diversidad está correlacionada con el éxito. Eso es lo que más me mueve a mí y es una realidad. Si tú ves Fortune 500, más de la mitad o casi la mitad de esas empresas están hechas por inmigrantes en Estados Unidos. ¿Qué te quiere decir eso? Y aunque suene un cliché, yo lo he vivido. Cuando tú vienes a este país y no conoces a nadie, tu español, si no es bueno, te pueden tachar un poco por eso. Eres de otra raza, eres de otra comunidad, pues la tienes más difícil. Entonces, ¿qué pasa? Que le echamos muchísimas más ganas. Entonces, cuando yo vengo a este país, y a mí me pasó lo mismo con el fondo, le echas el triple de ganas que el fondo tejano de toda la vida, que se lleva con las familias tejanas de toda la vida. Y entonces, si le echas más ganas en la vida, pues es muy probable que te vaya mejor. Entonces, ese es el camino por el que yo fui. Y aunque me cueste más trabajo, un fondo con una misión es mucho mejor que un fondo nada más por retornar. De regreso a lo que tú decías, no todo es el dinero. Completamente, me encanta cómo lo pones. Sí, 100%. Hay que, o sea, el latino que se ve en Estados Unidos y el latino en general trabaja durísimo, cabrón. O sea, Buenísimo. durísimo. Como Este, nadie. es impresionante. Oye, ¿cuál es tu perspectiva entonces para lo que viene para México y Latinoamérica en términos de venture capital, inversiones en early stage? Haciendo un recap rapidísimo de lo que platicamos hace rato. 2021, año récord, una locura. No creo que ni siquiera sea saludable volver a ese año en términos de evaluaciones, el dinero que se invirtió, etcétera. 2022, pues siguió más o menos parecido, un poco más controlado el tema, con muchísimo capital invertido, pero en menos empresas, ¿no? Y después viene 2023 con esta caída. Ahora, tú explicaste ahorita algunas de las razones por las cuales también está pasando esto, ¿no? O sea, ya no existe el INADEM, hay temas de impuestos, o sea, el ambiente macroeconómico ya no es tan, y de infraestructura ya no es tan favorable. ¿Cómo crees que esto vaya a afectar las inversiones de venture capital, el emprendimiento en general y sobre todo el early stage en los siguientes 5 años? ¿O es algo pasadero o cómo lo ves? Mira, esta corrección que también ya lo habías mencionado era necesaria, ¿no? Nosotros siempre hemos sido fundamentalistas y yo creo que viene por ser banqueros desde antes. O sea, nosotros invertimos porque es un buen equipo con números en los que creemos y nos gustan esos números y hacen sentido. No invertimos por invertir y nada más porque otro cuate invirtió, yo voy a invertir. O sea, no somos unos FOMO investors. ¿A qué voy con esto? Que esta corrección era necesaria porque estas valuaciones que tú mencionas no hacían sentido
con los números en 2021, 2020, 2019. Entonces, eso fue una parte positiva para corregir esa burbuja de evaluaciones que existió en nuestro mercado. Y eso fue global, no nada más en este lado del hemisferio. Entonces, eso fue bueno. Dos, primero voy a decir lo positivo y luego lo negativo. Muchos analistas pensamos que este año va a ser el mejor vintage year para Venture Capital. Del lado del inversionista, si tú hoy inviertes este año, los que tengan capital, los que tenemos capital, acuérdate que Venture Capital es countercíclica. O sea, cuando la economía va mal, es el mejor momento para poner el capital en startups. ¿Por qué? Y eso no es tan positivo para los startups, pero por lo menos reciben dinero, porque las valuaciones están más bajas. Y cuando tú vendes esa startup, la vas a vender en 5 años, que puede ser que la economía ya esté arriba otra vez, y tú lo que quieres es vender tu startup cuando la economía está hasta arriba. Entonces, eso muy egoístamente del lado del fund manager. Pero entonces, ¿qué sucede? Que los fondos que sí están invirtiendo, hay un reacomodo en el mercado. Hay un momento en el que los fondos que subsisten son los que traen lana y entonces los emprendedores pueden ver dinero de esos fondos. Obviamente tenemos mucho menos capital. En México bajó el otro día, leí más del 60%, no me acuerdo de la cifra completa, el dinero colocado en Venture Capital. En Estados Unidos solo fue el 1% menos. Entonces, creo que la parte positiva es esa. La parte negativa, obviamente, es que la mayoría de los emprendedores se mueren en su primer año de vida. Entonces, por no traer lana. Entonces, desgraciadamente, muchos startups están muriendo. Nos tocó en nuestro portafolio, en nuestra comunidad, y porque pues, los jugadores de Venture Capital se van volviendo más chicos y poniendo menos capital porque no hay capital. Es un problema sistémico, macroeconómico, que viene desde el inversionista institucional, desde arriba, los gobiernos, los pension funds, los endowments, hasta los privados, que también al momento de tener una macroeconomía con números bastante malos, pues dices, a ver, vamos a aguantar la lana, ¿no? Imagínate un family office que diga, ahorita no pongamos nada en riesgo, pues lo primero que quitan de la llave es venture capital. Por lo mismo, los emprendedores no van a recibir capital. Entonces, yo soy optimista que siguiente año que mejoren las rondas, mejore la macroeconomía. Algunos dicen que ni siquiera el siguiente año va a mejorar. Yo soy optimista a que sí, porque comparado con la subprime en 2008, yo no veo un problema tan estructural como hubo con el mercado de real estate en 2008, que destrozó la economía. El banco que quebró en esos momentos no lo rescataron y creo que fue un aprendizaje, y hoy en día el buen Jamie Dimon aprendió de no haber rescatado a Lehman Brothers. Ahora aprendió a rescatar a Silicon Valley Bank junto con todos sus cuates, los demás bancos, que le inyectaron billions of dollars a Silicon Valley Bank. Y después vino First Republic, que le invirtieron primero, lo rescataron y al final ya lo acabaron adquiriendo. Eso para mí frenó un poco lo que sucedió en 2008 con Lehman Brothers. Muchos creen que no es el final, que vienen más bancos allá. Ojalá y no. Sobre todo bancos pequeños, regionales, ¿no? Exacto. Que hay una consolidación, ¿no? Al final ya, si siguen habiendo adquisiciones, pues hay una consolidación y entonces pues todo el mundo va a acabar siendo cliente de JP Morgan. Así casi. Exactamente. Pues mira, ojalá, yo también estoy de tu lado. Yo creo que este año va a ser muy difícil. El año que entra veo señales de que puede mejorar. Sobre todo creo que todo el tema de nearshoring en términos de economía mexicana va a tener un impacto importante que no va a ser en el corto plazo, pero en el mediano y largo plazo, inyección de capital, derrama de capital, etcétera, ¿no? Entonces, soy optimista de que las cosas vuelvan a acomodarse. Espero, obviamente, porque pues, estoy en esto también, que sea lo más rápido posible, ¿no? Oye, cuéntame algo de, muchas veces los emprendedores no entienden bien cómo funciona un fondo de inversión en términos de retornos, cómo hacen su matemática. Yo sé que tú hablas o tienes un curso, o no sé si llamarle así, pero de Venture Capital 101, ¿no? Una plática.
¿cómo debe de entender un emprendedor al inversionista para incrementar sus probabilidades de éxito, de levantar capital de él? A lo que voy con esto es que en toda negociación, mientras más conozcas del otro lado, es mejor, ¿no? La asimetría de la información juega en favor de aquel que sabe más. Entonces, mientras más entiendas cómo funciona un fondo, qué es lo que busca, en dónde está parado, mejor puedes negociar un term sheet, mejor puedes pitchar o utilizar argumentos para invertir en tu startup. Entonces, ¿cuáles son esas cosas clave que debe de tener en mente un emprendedor cuando está hablando con un inversionista para poderlo traer de su lado y convencerlo para invertir en su oportunidad? Perfecto. Voy a empezar por la que a mí más me importa y soy distinto a mis socios. O sea, mis socios piensan, no piensan igual que yo y eso es lo magnífico de nosotros, yo creo, y de muchos fund managers. Yo le voy al equipo. O sea, puedes tener un producto terrible con un gran equipo y la pueden volar del parque más fácil que si tienes un muy buen producto con un terrible equipo. Entonces, para mí la palabra clave en ese punto para conectar con un fondo es la confianza. Si tú logras entrar en la confianza de ese fund manager o ese fondo para realmente comunicar lo que tú eres, porque no hay mejor persona que cree en ti que tú mismo. Entonces, si logras comunicar con confianza a ese inversionista lo que tú haces y que tu startup es la mejor y que tú eres el mejor parado ahí, ese para mí es una herramienta fuertísima. ¿Por qué? Porque como te dije, los fondos vemos cientos de startups a la semana. Hay fondos que ven miles de startups a la semana. Entonces, para recordar mil pitches, pues tienes que ser ChatGPT. No somos ChatGPT. Entonces, el diferenciarte y el generar esa confianza, que muchas veces también se va por el lado del networking, ¿no? De tener una relación con ese fondo, es súper importante porque ahí ya pones un pie adentro del círculo de confianza del inversionista. Ya que tienes el pie adentro, pues puedes ser un mercado terrible, un producto terrible y pues puede ser un no, ¿no? Entonces, por eso tenemos que irnos hacia tener un producto, un mercado suficientemente escalable, que estés atacando esa necesidad de manera correcta y conocer bien al VC. El 80% de los pitches que nos llegan no leyeron lo que Dux era o lo que el VC era. Siempre es bien importante hacer research porque ¿para qué pierdes el tiempo si sabes que Dux no invierte en series B, por poner un ejemplo? Entonces siempre es muy bueno ir a LinkedIn, ir a las páginas de internet de los fondos y ver en qué invierten y si están invirtiendo. De esa manera no pierdes tu tiempo. Y la otra que también platicamos, la expectativa de retornos también es bien importante. Nosotros, cada vez que vemos una startup, tenemos un modelo financiero que creamos con base en otros modelos financieros, que se llama el modelo de salidas, en el que nosotros siempre buscamos startups que por lo menos nos generen 10x cada una, y ese potencial es el que nos da para escoger nuestro portafolio. Obviamente, la bolita mágica de las proyecciones, pues es bien difícil de predecir, pero ese modelo siempre buscamos ese 10x y lo buscamos con data del mercado, con data del producto, con el track record de esa startup, y esa parte del producto con el mercado es bien importante analizarla. Entonces, conocer bien al fund manager al que vas a atender, con el que te vas a sentar, lograr una relación personal / profesional súper importante, te da una entrada y estar por arriba de los demás, ¿no? Que no nada más mandar un cold email diciendo que si quieres invertir, que nosotros siempre lo respondemos, pero no es lo mismo eso. En Estados Unidos los eventos, por ejemplo, y en Latinoamérica también, los eventos son importantísimos. O sea, conocer a alguien en un evento aquí en Estados Unidos, por ejemplo, es súper importante. Muchos de los fondos invierten en los startups de los eventos que conocen, entonces intentar ir a todos los eventos posibles. Además de que hoy en día ya no hay pretexto para no poder llegar a una persona, ¿no? A un fondo de inversión a través de alguna persona semi conocida, porque, o sea, está obviamente la teoría de los 7 grados de separación, pero
en LinkedIn, si te pones a buscar José Luis Silva, seguramente muchísimas personas de las que nos escuchen estarán a 2, 3 grados de separación. Y si se ponen a ver en qué startups has invertido tú con Dux, seguramente si buscan a los CEOs, a los co-founders de esas empresas, estarán a 2, 3 grados de separación. Y no hay mejor referencia que venir por un emprendedor en el que invertiste tú, ¿no? Entonces, hay que taladrar el network 100%. 100%. Hay que echarle muchísimas ganas. Sí. Perdón que te interrumpa, Fer. Quería dar una enseñanza que me dio uno de los fondos de pensiones aquí en Texas. Dale. Se me quedó súper grabado, muy rápido, que es otro tip increíble, que es muy de ventas. Y digo, no es nada nuevo, pero dijo, hasta que un LP o un VC hacia un emprendedor te diga, nunca te voy a invertir, hasta ahí no dejes de buscarlo. No importa cuántas veces a la semana, o sea, porque muchos dicen, a ver, ¿cuántas veces a la semana? Claro, si quieres hablar diario, está bien. Pero en el momento que te digan, nunca, José Luis, nunca voy a invertir en ti, y me ha pasado, en ese momento ya puedes eliminar la comunicación con esa persona. Entonces ese tip también es muy bueno. Estar en the top of mind del VC como emprendedor, mandando newsletters, insistiendo, pidiendo updates, aunque te digan que no, pedir otro Zoom, lo vas a tener aquí. Es que este cuate, la insistencia es, y en ventas es algo muy potente, y aquí es igual. Nada más quería decir ese punto. No, muchas gracias. Sí, no, completamente de acuerdo. O sea, ese tema de los updates es muy importante. Es como se construye una relación, ¿no? O sea, esperar que le vas a escribir un cold email a un inversionista por tu linda cara, le vas a presentar y te va a decir, claro, aquí está tu cheque. Pues no, ese path no le pasa a mucha gente, ¿no? Sí. Entonces, realmente muy probablemente sea mantenerme informado, a ver cómo van avanzando y pues al final del día, las inversiones son oportunistas, ¿no? Y cuando ves tracción y cuando ves que la persona está haciendo bien las cosas, entonces te da más confianza, entonces cuando entras, ¿no? Y la parte del retorno que estabas mencionando, se me hace súper interesante para que los emprendedores lo entiendan, ¿no? 10x en cada empresa en la que invierten ustedes. Normalmente la regla de expectativa de retorno de un fondo es duplicarlo en un periodo de 7 a 10 años, ¿no? Entonces, haciendo la matemática rápida, es un fondo de $100 millones que invierte un cheque promedio de $2 millones. Va a ser 50 inversiones en su tiempo de vida, ¿no? Entonces, si ese fondo, tú te acercas con él en el año 1, quiere decir que tú como empresa vas a tener 10 años para dar el retorno, ¿no? Pero si ese fondo te acercas con él el año 8, pues va a ser mucho más el año 8 del fondo. Vas a tener menos tiempo para el retorno, es mucho más difícil, tienes que tener otro tipo de oportunidad completamente distinta, ¿no? Sobre todo si estás muy temprano, pues es complicado. Entonces, todas esas cosas tienen que tener a los emprendedores en la cabeza cuando hacen su lista de a quién se van a acercar, ¿no? En qué año está el fondo, de qué tamaño es el fondo, qué tamaño es su ticket promedio, en qué invierten, para poder entender si acaso en términos de oportunidad es viable a nivel financiero, ¿no? Entonces, siguiendo con esos números, 100 millones de inversión, cheque promedio de 2, digamos año 1, 50 inversiones. De esas 50 inversiones, el 90% te tornará en 2 años, te quedan el 10%, te quedan 5 inversiones para dar de retorno $200 millones. Entonces, si tu empresa en un periodo de 10 años no puede dar un retorno de 200 millones de dólares entre 5 empresas, ¿no? Entonces, 40 millones de dólares, pues no vas a entrar. O sea, no importa qué tan bonito pitch es, qué tan padre esté tu idea, tiene que tener ese potencial en ese time span, si no, no jala, ¿no? Y creo que esa matemática poca gente la hace y creo que podría ahorrarse muchísimo tiempo si hicieran mucho más research, ¿no? ¿Qué opinas? Fer, o sea, de acuerdo, me encanta cómo lo pones, porque es un juego de números y es un juego de construcción de portafolio. Y es, yo creo que el arte también de ser fund manager, porque ahorita te estoy hablando del fondo y luego hablo del emprendedor. Cuando tú haces 50 inversiones, como tú lo mencionaste, se puede volver un dicho famoso que se llama spray and pray, ¿no? Entonces, ese spray and pray lo que te indica es que para controlar 50 inversiones y darle el tiempo necesario a cada una para ayudarlas a hacerlas crecer, entonces necesitas un ejército de 50 personas en el fondo
40, lo que sea. Entonces se vuelve bien complejo darle ese tiempo a ese emprendedor. Obviamente hay lugares como Y Combinator, por ejemplo, que invierten en todas las startups y es un juego de números, ¿no? Y saben que de todas esas, 50 le van a pegar y generaron el total de todo el fondo. Entonces, si eso lo trasladas a un fondo de early stage, es bien complejo analizar esto, porque este modelo que te platico de exit, pues todo está basado en las proyecciones del startup. Entonces, como cualquier proyección, como cualquier predicción a futuro, pues no la conocemos. Entonces es bien difícil ponerle el número. Lo que sí es interesante ver, que va de regreso a los fundamentales de VC, es ver que ese producto en ese mercado sea el timing para que genere y que resuelva una necesidad real en un mercado suficientemente grande para que genere ese hockey stick. Entonces, cuando tienes un slide como emprendedor del exit strategy y logras poner tu producto en el mercado, el tamaño del mercado y cómo te vas a salir y cuáles son los jugadores que van a salir y en cuánto esperas tú vender, es precisamente lo que tú dices que no se hace y no se hace mucho. Yo el 10% de las slides de los pitches que recibimos, yo te diría que ese 10% tiene algo parecido. Obviamente está el slide del mercado, de qué tan grande es y eso, pero es bien difícil luego que conecten eso con el producto y con el número. Entonces, si los emprendedores pusieran o cuando ponen un slide que se llame Exit Strategy, estrategia de salida, donde platiquen del producto, atacando esa necesidad en un mercado escalable y por qué están dando ese hockey stick. Si ya traen números atrás, pues ver los crecimientos de ese número, extrapolarlos hacia el futuro y decirle por qué no eres 10X, por qué eres 30X y aparte que te va a comprar tal corporativo o tal fondo, pues ya le estás dando mucho más carnita y más data al fondo para que te invierta. Esa es la estructura de tu pregunta. ¿Y qué opinas de el ahora contra el posible mañana, ¿no? Cuando te pichan. O sea, por ejemplo, hay muchísimas soluciones que son evolutivas, ¿no? Mientras más crece una plataforma de datos, por ejemplo, o mientras más adopción tiene un producto, entonces abre más posibilidades para otros modelos de monetización en un futuro, que obviamente todos tienen una dependencia del 100% de que suceda lo primero. Entonces, sobre todo en early stage, ¿qué prefieres que te pitchen? ¿La visión de a dónde puede llegar ese negocio o ahorita esto es lo que vamos a hacer, este es el problema que vamos a resolver y entonces después podemos llegar para allá? ¿Cómo prefieres que te lo vendan? Sí, a mí me gusta que me lo vendan, que me vendan la visión ya que la probaron. O sea, y es un lema que siempre decimos. Nosotros no invertimos en sueños, sino invertimos en sueños que se están volviendo realidad. Entonces, a mí me gusta ver la visión primero. Y si esa visión dicen, oye, pero bueno, voy a empezar a vender en 2 años, está muy bien, pero yo no soy ese inversionista. Porque yo entro después de un angel round, de un pre-seed, ahí entro yo. Si fuera yo un angel investor, pues no me importarían, puede ser las ventas, no me importan. Pero a nosotros sí nos gusta ver esa atracción. Entonces, cuando empiezan por la visión, y ahí es el aha moment, ¿no? Que te enamora alguien con su producto y su visión, y luego te pone un slide de track record y ves que hace 6 meses vendían cero, ni hablemos de ventas, que hace 6 meses tenían 0 usuarios y ahorita tienen 2,000 usuarios pagando, pues te habla de que esa visión la está logrando hacer muy al inicio esta persona o este equipo. Entonces ahí es donde empiezas a creer en las proyecciones. Oye, hay una pregunta que está relacionada a esto que a mí me han hecho en el periodo de levantar dinero para Suno. Me la han hecho varios inversionistas en México y muy recientemente me lo hicieron acá en Estados Unidos. No sé si la hagas y si no, no importa. Si sí, me encantaría ver tu opinión de qué es lo que busca un inversionista con esto, ¿no? Pero la pregunta es, Fer,
¿por qué no debería de invertir en ti? Dime por qué no debería invertir en Zuno y en ti y en Rodrigo, tu socio. Y obviamente es una pregunta para la que voy preparado. Y lo que yo tengo en mente es que quieren entender que yo entiendo cuáles son los riesgos que hay en el negocio. Entonces quieren entender que yo sé perfectamente lo que me estoy metiendo, cuáles son esos milestones que tenemos que cruzar y cuál es la estrategia de mitigación de riesgos que tenemos para poder llevar a la compañía de lo que es hoy a lo que queremos que sea mañana, ¿no? Muchas veces lo que con el juego mental que hago es qué tanto debo abrir eso, qué tanto no, porque hay muchos riesgos en los que probablemente ellos no habían pensado y que si los pongo sobre la mesa son de, ay, güey, y me ha pasado de, oye, híjole, no había pensado en eso, tienes razón, a ver, Mejor háblame no. un poquito más. Entonces, exacto, ¿qué tanto debes de responder con un vomitar todo lo que sabes contra ir midiendo el agua en esa respuesta? Sí, mira, yo no hago esa pregunta, yo hago más bien, no me platiques de tus éxitos, platícame de tus fracasos, que va relacionada porque del fracaso aprendes más que si que te invierto o no te invierto, o sea, de la pregunta de por qué no te invierto. Y como toda venta, o sea, obviamente tienes que hacerlo de manera, yo creo que inteligente, obviamente sin mentir, sin exagerar, pero dando los puntos válidos suficientes para responder la pregunta, pero no demasiado para no generar un Inception, ¿no? Como la película Inception en ese inversionista, ¿no? Porque nosotros no somos especialistas. O sea, el especialista aquí eres tú. Tú eres el especialista en Zuno, no yo en Zuno. Uh-huh. Entonces, tú sabes más que yo en tu vertical. A menos que yo sea un ex-founder y nada más invierta en e-commerce y seas de e-commerce, pero en mi caso, que somos un poco más generalistas, pues yo voy a aprender de ti. Entonces, si me das una razón por la no invertir que yo no conocía, que es bien fuerte, pues entonces puede ser que sí te diga, no, pues no voy a invertir por eso, no manches. Entonces, o sea, y se vuelve un tema porque tampoco quieres no ser transparente, ¿no? Como emprendedor. Claro. No, y no quieres quedarte corto, porque si la persona sabe mucho de la industria y tú no expresas uno de esos riesgos, entonces piensa que no has hecho tu tarea en investigarlo, ¿no? Sí, Entonces es bien te voy a difícil dar un el mediar ejemplo. hasta dónde. Sí, de acuerdo. Te voy a dar un ejemplo. Lo voy a intentar cambiar un poquito para que, o sea, no quiero que se sepa qué persona es, pero ahí te va este ejemplo. Si yo le hubiera hecho esa pregunta a un emprendedor que llegó con nosotros hace como 3 años, en automático, si me hubiera dicho toda la transparencia de por qué no le hubiera invertido. ¿Qué pasó? No hicimos esa pregunta. Esta persona, la startup magnífica, pasó por todos nuestros procesos. Y cuando llegó al momento decisivo en el consejo, en el comité de inversión y todo, presenta, todo el mundo así de... Y una persona que tú y yo conocemos muy bien se levanta, está en el consejo, ya que se fue esa persona. Y nos dice, oigan, a todo el comité les quiero decir algo. Y nos enseñó información, para tampoco soltar el chisme, nos enseñó información que nadie conocía, empezamos por nosotros, que claramente era un no invertir, porque ya era un tema legal. Entonces, a pesar de que de esta persona tuvo toda la calificación perfecta, ya era un sí, por esa noticia o por ese punto, por esa información que nos dieron, se acabó la inversión. Entonces va de regreso a lo que tú habías preguntado. Si vas a decir que hiciste un problema ilegal en el primer pitch, y si te preguntan por qué no debería invertir, porque defraudé al fisco, Sí. puta, entonces se vuelve un dilema terrible para el emprendedor. Y me pongo en los zapatos del emprendedor si me hicieran esa pregunta. Y hay algún momento, o sea, digo, obviamente ese es un caso súper extremo porque es un tema legal, ¿no? Pero que seguramente sale en un due diligence, o sea, Siempre.
Entonces, Sí, sí, no, güey, porque hay, este era un caso muy ahí, muy específico, pero sí, sale en un due diligence. porque en algún momento ya que estás muy cerca de cerrar, decir, oye, pues yo quiero tener una relación transparente con ustedes y quiero que sepan que esto pasó, esto aprendí, así lo manejé, esta era la situación y por esto no lo volvería a hacer, pues probablemente te ponen en una mejor posición para que la inversión se dé. Y aunque no se dé, pues probablemente you come clean, ¿no? Y entonces ya cambia también la historia y pues habrá otro que sí se la rife, pero por lo menos ya diste un poco de pues un poquito pues de transparencia y de decir, oye, soy otra persona ahora, ¿no? Sí, de acuerdo. Y aparte, ¿sabes qué? Tampoco irte al otro extremo. Me encanta, digo, cuando hacemos entrevistas y haces la pregunta de cuáles son tus debilidades, dices que soy muy perfeccionista. ¿Sabes? Ah, no, Tampoco llegar a ese extremo y sucede siempre, ¿no? Entonces claro. yo creo que un punto tampoco vas a decir en el día cero soltar toda la sopa, ¿no? Así es en las relaciones humanas, así es en las ventas. Entonces, el primer pitch, pues que te da muy bien, tal, y siempre va a haber esqueletos en el armario, ¿no? Y eso lo aprendí mucho de mis años como banquero. Claro, y también, digo, aparte de esos esqueletos que sí, está el tema pues, del riesgo ya inherente del negocio, ¿no? O sea, Claro. saber, oye, ¿por qué no invertir? Pues porque, mira, uno de los riesgos que yo veo es que mi principal competidor tiene 10 veces más dinero que yo, pero para yo ganar tengo esta funcionalidad o tengo este approach o mi go-to-market o tengo una ventaja competitiva en costo de adquisición, lo que sea, ¿no? O oye, pues ¿por qué no invertir? Porque pues la verdad es que nuestra tecnología ahorita no está donde debería estar, pero para eso tenemos este plan, ¿no? Entonces siempre como hacer un match del riesgo con el riesgo con el plan para que la persona entienda, el inversionista entienda que lo tienes bien identificado todo, pero que tienes un plan para llevarlo a cabo y que probablemente el plan no sea perfecto, pero pues siempre, o sea, un idiota con un plan está mejor preparado que un genio sin uno, ¿no? Claro. Me encanta. Hace mucho no escuchaba esa, también hablada. De acuerdo, Fer. Me encanta esa pregunta. Oye, y cuéntame, porque ya, para ir cerrando, ¿cómo le haces tú para mantenerte al día, estando en el mundo de VC? Esta pregunta siempre la hago para compartir recursos con la gente, ¿no? Obviamente a ustedes les caen oportunidades de forma orgánica y estar cerca de los emprendedores, estar yendo a eventos, pues absorbes información y ves qué tendencias están creciendo y qué nuevas soluciones hay, pero adicionalmente a eso, ¿cómo le haces para mantenerte al día, estar bien informado? Es tan fácil perder eso porque te enfrascas en el día al día, te enfrascas en levantar capital, te enfrascas en ejecutar la inversión y se te olvida que tienes que estarte actualizando todos los días, ¿no? Pues yo en lo personal que hago, apliqué el 5 AM Success Club, el 5 AM Club, no sé si lo han leído ese libro. Entonces me despierto hoy en día a las 5 de la mañana, todos los días, y uno de los 20 minutos que te dice el libro te dice, hazte 20 minutos de ejercicio, de meditación y de actualización, ¿no? Yo no lo hago así, ya te lo había platicado, pero yo lo que sí hago es que tomo los primeros 20 minutos para leer las tendencias, para mantenerme informado de todo lo que sucede en mi industria y alrededor de la industria. Entonces, si 20 minutos tomas al día de eso, puedes tener una plática ya de actualización de cosas. Ya si te quieres clavar más porque sabes que vas a invertir en alguna industria X o Y, pues ya le metes más tiempo, ¿no? Entonces, eh, meterte en todos los networks de newsletters, de información. La neta, ChatGPT te da unas respuestas magníficas si no sabes algo. Siempre tener una curiosidad intelectual es bien importante y tomarte ese tiempo del día para leer y actualizarte. Hay empresarios que le dan hasta 2 horas diarias en actualizarse y en estar leyendo noticias y qué está sucediendo, ¿no? Entonces, yo me gustaría hacerlo más. Y también en nuestro caso, tenemos a un genio que se llama Daniel Santamaría, mi socio, que Daniel es intensísimo en actualizarse. O sea, si alguien tiene información a la mano, que yo no soy esa persona, pues yo soy más de venta, Daniel te sabe todos los datos, entonces hacemos muy buen equipo
porque Daniel se mantiene actualizado y está en las tendencias más importantes. Los chavos en el fondo son súper jóvenes y no porque los más grandes como yo no sepamos, pero también los jóvenes te traen ideas que están viendo en calle, están viendo en escuela, etcétera, padrísimas. La adopción de las nuevas tecnologías las toma más rápido un joven en general. Entonces estamos muy actualizados también gracias a nuestro equipo. Oye, si fuera, por último, para cerrar, si tienes 2 hijos, si el día de mañana te dijeran, papá, voy a emprender mi negocio, cabrón, ¿cuáles serían tus principales consejos para ellos? Primero que nada, disfrutar todo el momento. En el momento que no estés disfrutando o pierdas esa chispa que te platiqué en una de las primeras preguntas, ahí sí, si pierdes esa chispa y no lo estás disfrutando, pivotea y cambia. 2, jamás va a ser fácil, va a ser dificilísimo. Nunca tome las cosas por un hecho. Siempre es bueno rodearte y es la decisión más difícil que vas a tener es tener un socio. Lo más difícil para emprender es tener un equipo con el que compagines. Búscate un socio que sea totalmente distinto a ti en formas de ser, en industria, ¿no? en conocimiento, pero que sea muy parecido a ti en valores. Esos equipos para mí son los que logran llevar un emprendimiento hacia arriba. Eso le diría a Gonzalo o a Rafael, mis hijos. Y una pero afines. última. La lana no es el fin. No es la respuesta. No es la respuesta. Sí. Si la pasión está, vas a ser billionaire. Pero si no es el fin. Completamente de acuerdo. Pues José Luis, muchísimas gracias por el tiempo. Me dio muchísimo gusto platicar contigo. Te agradezco que hayas compartido tu experiencia con toda la gente que nos escucha. Gracias, amigo mío. Y otra vez, después de 30 y tantos años, volver a estar contigo platicando así en la misma ciudad, te lo agradezco mucho. Felicidades, gracias a toda la comunidad que vaya a escuchar esto. Me encantaría poder recibirlos. José Luis Silva, Dux Capital, cofundador, jl@duxcapital.vc de Venture Capital. Todos los que me busquen, voy a hacer todo para responderles. No, pues ahora sí, ya pusiste tu mail allá afuera. Encantado. Y a ver qué sucede, cabrón. Por favor, me encanta. I'm ready. Te mando un abrazote. Dale.